Espero se encuentren bien. Como decía Alejandra, trabajé en Café Brit hace unos años. Actualmente laboro para la industria médica. De retail a la industria médica. Ahora sigo trabajando en el área de reclutamiento en una empresa que se llama Abbott Vascular. Es una empresa que se dedica a hacer catéter para el corazón. Y comento esto porque el haber pasado por diferentes industrias pues me ha permitido aprender un poco de los diferentes perfiles y necesidades de mercado desde diferentes perspectivas. Y es lo que les quiero compartir el día de hoy. Con base en mi experiencia, tome nota de algunas cosas que creo les puede ser de utilidad a la hora de elaborar un currículum y por ahí algunos a la hora de presentarse a entrevista. De manera tal que puedan garantizar una entrevista exitosa. Voy a dejar las preguntas para el final. Entiendo que esta charla se está pasando en circuito afuera donde se están llevando a cabo las actividades de la feria. Por tanto, si alguno al final tiene una duda, me avisan para poder pasarle el micrófono, según me indicaron, para que pueda escuchado también en la transmisión. Para iniciar, vamos a centrarnos básicamente, o se va a enfocar, es básicamente cómo elaborar un currículum. Como les mencioné, al final voy a estar dando algunas recomendaciones a la hora de asistir a entrevista, pero a grandes rasgos es qué es importante poner en un currículum. Voy a enfatizar un poquito qué son competencias laborales, ¿verdad? O qué significa una entrevista por competencias, que ahora es un término que se utiliza muchísimo, y al final las recomendaciones de entrevista. Básicamente, ¿qué es un currículum? Un currículum es nuestra carta de presentación y eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque a partir de esta afirmación es que se deriva más. Creo que, como quien dice, solo hay una primera vez para causar una muy buena impresión, ¿verdad? Y cuando estamos hablando en términos de buscar nuestras posibilidades de ser concisos y sintetizar la información que nos interesa vender de nosotros, son pocas y son muy rápidas. Entonces debemos ser muy efectivos a la hora de presentar esa información. Básicamente un currículum o el objetivo principal es obtener una entrevista de trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros enviamos el currículum a alguna compañía, lo que esperamos es que el reclutador o la persona encargada del reclutamiento pueda ver nuestra hoja de vida y ser tomada en cuenta para llamarnos a una entrevista de trabajo. Además, se espera del currículum, ¿verdad?, que tenga información clara y concisa sobre nosotros mismos, es decir, tenemos que ser muy efectivos a la hora de transmitir en papel lo que queremos que se sepa de nosotros. Y algo muy importante es sintetizar la información que tiene que ver o que me va a ayudar a alcanzar ese trabajo que estoy buscando, ¿ok? También el currículum es una herramienta que me va a permitir resaltar habilidades. Obviamente todos tenemos áreas de oportunidad también, ¿verdad? O áreas de mejora, más el currículum no es el mejor lugar para exponerlas. Ya vendrán otros espacios, otros escenarios, otros momentos para conversar al respecto, pero en relación a el currículum, lo que vamos a hacer es enfocarnos en resaltar las habilidades. Y finalmente es una herramienta de autopromoción. Si bien es cierto, hay una carrera o una profesión específicamente en el área de ventas, al final de cuentas todos debemos ser vendedores o todos somos vendedores. ¿Por qué? Porque lo que va a marcar la diferencia a la hora de buscar ustedes un empleo es la forma en que ustedes mismos se vendan ante la persona que los está entrevistando, ante la empresa que a ustedes les interesa trabajar, ¿verdad? Entonces, finalmente es una herramienta que nos va a facilitar esa autopromoción para darnos a conocer. ¿Qué debe contener un currículum? Yo construí este currículum, obviamente con información no real, ¿verdad? Pero la idea es poder ilustrarles a ustedes un poco qué sería bueno considerar en un currículum y qué no. Dentro de los puntos principales normalmente que contiene un currículum es el perfil profesional. En este caso no lo puse en el ejemplo y ahorita les explico por qué.
Datos personales, experiencia laboral, experiencia académica, formación complementaria, idiomas y opcional, referencias laborales, ¿ok? Y hay diferentes formas de presentar esas referencias. Algo muy importante cuando digo referencias es laborales, ¿ok? No personales. ¿Qué quiero decir con esto? No es conveniente, recomendable a la hora de buscar llevar una carta de mi mamá, por ejemplo, o de mi papá, o de mi tío, de mi abuelito, de mi primo, de mi hermana. ¿Por qué? Por la simple razón de que claramente van a hablar bien de mí. Entonces, para fines del empleo o de una persona que está reclutando y buscando personas para trabajar en una compañía, cuando ustedes llevan una carta de referencia que viene de un familiar, normalmente hacemos esto, ¿ok? No es tomada en cuenta. Si van a llevar referencias personales, que no es lo recomendable, pero partiendo de que la persona no tiene experiencia, lo que hacemos es buscar personas que puedan referirnos, que no necesariamente sean familiares directos, puede ser gente que nos conozca, donde hicimos una práctica profesional, donde hicimos nuestro TCU, etcétera. Eso siempre va a ayudar bastante en este tema de referencias. Entonces voy a ir una por una para poder conversar al respecto. En cuanto a datos personales, siempre es importante el nombre y apellidos, y yo sé que suena como muy obvio, pero aunque ustedes no lo crean, con hojas de vida que no tienen esta información, ¿verdad? Entonces a veces es muy difícil llamar. Una vez, nunca se me olvida, había un currículum muy bueno de una persona que no puso su nombre y apellidos. Entonces yo llamé, ¿verdad?, a la casa. O sea, me interesaba mucho contactar a la persona porque además no tenía celular, puso un número de casa. Y yo, hola, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, mire, ¿con quién desea hablar? Y yo, es que vea, ¿cómo le explico? Me mandaron un currículum, no tiene nombre y apellido, pero es una persona que dice que estudió en tal escuela, ¿verdad? Entonces me dice, ah, sí, es mi hijo, no sé qué. Entonces ya pude localizar a la persona, pero en este caso me tomé el tiempo porque era un currículum muy bueno en relación a la yo estaba buscando. Si hubiese sido un currículum promedio, simplemente paso de él y continúo con los demás que tienen la información. Entonces, a veces un detallito de estos puede hacernos perder la oportunidad de conseguir un empleo. Aparte, algo muy importante es que a la hora de elaborar un currículum, la importancia de redactarlo bien es que a la persona que está buscando dentro de su base de datos personas para aplicar una posición, cuando uno ve información interesante en un currículum, automáticamente es más factible saber si va a ser fit con el perfil que estoy buscando o no. Cuando la información es muy escueta o no es clara o está desenfocada o escribe muchísimo y nada en síntesis con el puesto, uno simplemente por el tiempo que tiene y por la cantidad de currículum que hay que revisar, pasa de estos currículum que no me están diciendo nada. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, aparte de los datos personales, el contenido que vamos a poner. La cédula también es importante. Muchas empresas hacen procesos previos o consultas previas antes de que la persona vaya a entrevista, y el número de cédula en estos casos es de gran utilidad. Vuelvo al punto. Si tengo que hacer un proceso antes de llamar a la gente y necesito el número de cédula para hacer cualquier paso que tenga la compañía previo, y dentro de 200 currículum, de 50 que selecciono, 10 no tienen la cédula, paso de esos 10 y continúo con los que tienen información. Solo si dentro de los que tenían la información completa no está lo que busco, puedo recurrir a eso como una base de datos opcional dentro de los que no la tenía. Lo que les quiero decir con esto es que les estoy revelando las prácticas como reclutadora, ¿verdad? Y yo creo que eso es un poco la idea. Normalmente un reclutador no les va a decir estas cosas en una entrevista habitual, pero es importante que ustedes consideren, nosotros tenemos muchísima información y currículum y hojas de vida que revisar, físicas, electrónicas, en diferentes bases de datos. Por un tema de practicidad y rapidez en el proceso, uno va directo a los currículum que tienen la información que me interesa y que necesito.
Puede haber alguien extremadamente bueno, que si ese currículum no refleja lo bueno que es, se perdió la oportunidad. Entonces, pongo el ejemplo del número de cédula, ¿verdad? Porque si es una información que me urge mucho, voy a pasar definitivamente de los currículum que no la tienen. Va a convertirse en un filtro crítico a la hora de filtrar un currículum. La fecha de nacimiento es recomendable ponerla por muchas razones también. Como les digo, hay empresas que tienen pasos previos antes de llamar a la persona, hacerle un filtro telefónico o invitarle a una entrevista. La dirección personal, ¿verdad? De la casa de habitación o demás, y tal vez no es necesario tan exacta, pero sí si vive en San José, en Alajuela, en Heredia, en Cartago, en qué parte de estos lugares, en qué cantón o distrito, eso es importante que vaya en el currículum. Número de teléfono de contacto, es fundamental el número de teléfono al que se les pueda localizar rápido, ¿verdad? Es el que ustedes tienen más acceso a contestar en cualquier momento. Dirección de correo electrónico, ¿verdad? Porque muchas veces si no los encontramos por teléfono se les escribe un mail o se les escribe un texto. Algo importante es que si por alguna razón, por ejemplo, trabajan en un cuarto limpio y tienen acceso limitado a su teléfono, es importante poner la notita en el currículum, mire, me puede localizar de tal hora a tal hora, ¿verdad? O cuando mandan por correo el currículum, poner, mire, me puede localizar de tal hora a tal hora, porque muchas veces igual, ¿verdad? Por la cantidad de gente que hay que contactar, uno llama 1, 2, 3 veces, no contestó, chao, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, es que a mí nunca me llaman. Bueno, tal vez es que nunca ha respondido al teléfono, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que no responde teléfonos que no conoce, aunque no sean privados, no responden teléfonos que no conocen, y podía ser la oportunidad laboral que estaba buscando, ¿verdad? Bueno, acá hice énfasis en la fotografía porque eso es, hoy en día un poco de debate a nivel laboral. Desde mi experiencia y recomendación como reclutadora es no poner la fotografía. Puede ser contraproducente, ¿verdad? Por muchas razones. Por ejemplo, si no tienen una fotografía correcta, ¿verdad? Puede jugar en su contra. Ustedes no se imaginan la cantidad de currículum que yo recibo con fotos de Facebook. Es lo más desubicado del mundo, ¿verdad? Para términos de conseguir un trabajo. Y todavía fuera una foto formalita, no. Era la foto del grupo de amigos y entonces le recorté aquí con esa aplicación de Windows, ¿verdad? Y la pegué plin en el currículum. Entonces, a veces salen fotos tomadas de noche con los ojos rojos y sonriendo y con los brazos así que los cortaron claramente, ¿verdad? Hay gente que sale en la playa tomándose un selfie o en la casa tomándose un selfie, bastante particular. Es decir, hay una serie de cosas que es inevitable no ver, ¿verdad? Son como señales, y aunque ustedes no lo crean, cuando uno está reclutando y uno ve esas cosas, ¿verdad? Uno es como, tal vez era un currículum muy bueno y de repente uno ve la foto totalmente fuera de contexto y uno dice, ok, ¿qué estaba pensando esta persona, verdad? ¿Por qué puso eso? Entonces, bueno, a veces, como quien dice una imagen, dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros lo llamamos y por ahí dejamos el currículum. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, es contraproducente. Ahora, depende. Por ejemplo, una vez me tocó reclutar para un banco, estaban buscando edecanas o anfitrionas, estas chicas que los atienden cuando llegan a los bancos, les explican cómo hacer los procedimientos. Y para el cliente era importante su aspecto físico, su apariencia física, pero no en términos de si era bonita o no, sino en términos de su cuidado personal. Es decir, que fuera una persona que se maquillaba correctamente, que estaba bien peinadita, no aretes grandísimos, ¿verdad? Sino como cositas discretas. Y para mí ahí sí era importante ver la foto antes de llamar, ¿verdad? Porque ahí usted se podía hacer una idea si era más o menos el perfil que estaba buscando este cliente o no,
Mucha gente obviamente no ponía la foto, me tocó llamar por día, entrevistaba, no sé, 30 personas y al final me servían 10, ¿verdad? Entonces, hay momentos en los que sí es válido enviar foto, pero para la mayoría de trabajos eso no es relevante. Aparte, ya la parte más allá de la apariencia, las personas deberíamos ser reclutadas por nuestras habilidades o competencias independientemente de cómo lo en persona, ¿verdad? Ojo, cómo lucimos en cuanto a atributos físicos, ¿verdad? Más el cuidado personal y la buena presentación siempre va a ser importante, ¿ok? Que la persona se vea que se cuida, que se preocupa, ¿verdad? No va a llegar ahí como me levanté y me vine al trabajo, tiene que ser una persona, pues, que se preocupe por la experiencia. En cuanto a la experiencia laboral, es importante porque, creo que aquí se me, ok, la experiencia laboral es importante porque, primero que nada, la gente se pregunta, ¿qué pongo? ¿En mi primer trabajo hacia o de mi último trabajo hacia allá? Disculpen si se va la voz, es que no sé qué tiene el micrófono, pero se está ahí como, entonces, lo recomendable es, y lo que es correcto en un currículum es poner de mi trabajo actual, o bueno, si es que estoy trabajando, ¿verdad? O de mi último trabajo, si es que no estoy trabajando, para atrás, ¿ok? Y voy a ser bien enfática y bien explícita en mis 3 últimos trabajos, contando el actual, si es que estoy laborando. Más para atrás, puedo mencionarlos, no es necesario ser tan explícita a la hora de redactarlo en el currículum. Entonces, siempre es importante poner las fechas, es decir, si es mi trabajo actual, qué sé yo, pongo enero del 2014, actualidad, ¿ok? Si fue mi último trabajo, pongo enero 2014-febrero 2016, por decir algo. Es importante el mes, ¿verdad? La razón es muy simple. Hay gente que pone que trabajó del 2014 al 2016, ¿verdad? O del 2014 al 2015, pero entró en diciembre del 2014 y salió en enero del 2015. Entonces, no es lo mismo un año que un mes, ¿verdad? Es importante siempre poner los meses porque eso nos da a nosotros una idea de cuánto ha durado la persona en el empleo. El nombre de la empresa, fundamental. Si pueden poner giro de negocio, perfecto, porque eso sí tiene que ver con lo que andamos buscando. El puesto, el último puesto que desempeñaron, hay gente que dura muchos años en un trabajo, desempeña diferentes funciones, entonces es importante poner el último puesto y es fundamental empezar a puntualizar en bullets cuáles fueron mis funciones principales en ese puesto, funciones y logros, ¿ok? O logros, ¿verdad? Dependiendo si el trabajo era operativo. Si la persona es muy senior, lo importante es poner funciones y logros en relación a los objetivos que se le plantearon en su Balance Scorecard en el trabajo, ¿ok? Tiene que ser un poquito más detallado el tema de logros, con números, porcentajes y otro montón de cosas, ¿verdad? Para decir, bueno, aumenté las ventas, ¿y cuánto? Aumenté las ventas un 80% en relación de la base del 2015, ¿verdad? No sé. Entonces, sí es súper importante esa parte. Si son puestos un poquito más operativos, pueden describirse tareas o funciones en términos generales, como ustedes lo consideren mejor. En cuanto a la experiencia académica, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Va en un apartado totalmente distinto a la experiencia laboral y vamos a empezar a poner de nuestros estudios actuales o últimos hacia atrás, ¿ok? Si estamos todavía estudiando en la universidad, es fundamental poner, no sé, licenciatura en administración de empresas del, no sé, 2013 a la actualidad, ¿ok? Es importante señalar en el currículum si no han terminado sus estudios todavía, por la razón que sea, no importa, hay que señalarlo, ¿ok? Si ya lo terminaron, entonces ponen licenciado en odontología, graduado 2015, por decir algo, ¿ok? Es importante entender si ya terminaron sus cursos o no.
También es importante la institución en la que estudiaron, ¿verdad? Poner la institución, es decir, si sacaron un... entender si fue en un colegio técnico, entender si fue en el INA, entender si fue en el, no sé, en Boston o Jiménez o qué sé yo, lo que sea. Eso es importante que ustedes lo vayan poniendo en su información. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Okay. Sí. Ajá. Bueno, es importante tener síntesis, ¿verdad? Capacidad de síntesis. Creo que aunque una persona haya tenido mucha experiencia, esa parte se resume en funciones y logros. Es decir, no es una redacción en prosa, es empezar a resumir información que revele lo importante que usted hizo. Es decir, por decir algo, si tenía un puesto en el que tenía que buscar la logística de las cotizaciones y además sacar copia porque no tenías asistentes, no vas a poner, sacaba fotocopias a color en blanco y negro, ¿verdad? Va a poner, se va a enfocar en la logística de conseguir licitaciones, que es como lo fundamental, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen que tener esa capacidad de síntesis para entender qué puede vender más de lo que pongan en el currículum, ¿ok? Sí, yo. Ajá. Correcto. Sí. Pones que, y es donde entra un profesional que te puede jugar o si no, cuando elaborado pones de tal y tal y entre proyectos. Se hace. Ok, ¿algo hasta acá? Sí. Hola, hola. Sí. Ok, esa es una excelente pregunta la que acabas de hacer. Independientemente si llegaste a bachi del cole, universidad o lo que sea, lo que hay que poner es el último estudio y si acaso uno para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes están, digamos que sacaron bachi del cole y están en la universidad, ¿verdad? Claramente pasaron el kinder, ¿verdad? O sea, no van a poner kinder Juan Rafael Mora por escuela, no sé qué, no sé qué. Porque ya por default se entiende que si pasaron el cole y se graduaron es porque tuvieron que pasar el kinder y la escuela, al no ser que hubiera algún chanchullo así fuera del hogar, ¿verdad? Pero esa pregunta es súper importante porque mucha gente pone hasta el kinder, pre-kinder, materno y otro montón de cosas, sobre todo los millennials, ¿verdad? Que muchos empezaron desde el materno a los 2 años porque los papás trabajaban, ponen aquel montón de información. Normalmente la actual o la última y si acaso una para atrás. El cole a veces es importante ponerlo porque hay una diferencia entre colegio académico y colegio técnico. Y hay gente que salió de colegios técnicos con alguna especialidad, entonces ahí todavía vale, pero ya escuela y kinder no es tan necesario. Digo, si lo quieren poner, ¿verdad? Pero no es lo recomendado. ¿Algo más hasta acá? ¿No? Ok. En la parte de formación complementaria, y este es uno de mis temas favoritos, ¿verdad? ¿Qué significa formación complementaria? Significa la formación que complementa mi profesión, mi oficio, mi conocimiento, mi carrera, mi quehacer, etcétera, ¿ok? Es decir, si yo estoy buscando un puesto como asistente o ejecutivo de contabilidad, analista de contabilidad,
y presento mi currículum. En formación complementaria no voy a poner decoración de queques en pasta australiana, ¿ok? Porque no me va a ayudar en absolutamente nada para que me den el puesto de contabilidad, a no ser que la persona que me contrate le encante la pastelería y quiera que hagamos queques juntos después, ¿verdad? Pero eso no pasa en la vida real. Entonces, fuera de eso, este tipo de cursos o formación complementaria no me va a ayudar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gran cantidad de currículum de gente que pone cosas que ni al caso, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en mi caso yo salí de un colegio con una especialidad en dibujo técnico, pero al final estudié psicología y me dedico a la psicología industrial. Cuando yo voy a buscar un trabajo, yo no voy a poner que sé hacer dibujo técnico de casas en 3D, porque ¿quién me va a poner a dibujar una casa en reclutamiento, verdad? Es decir, no va a ser parte de mis funciones. Entonces, ese título ya valió, ¿verdad? Es decir, no me dediqué a la arquitectura, ya quedó más obsoleto que Matusalén, ¿verdad? O sea, ese ya no aplica. Entonces, esto es fundamental y también es una advertencia para ustedes de que cuando vayan a sacar cursos de formación complementaria, piensen o analicen si está alineado o tiene algo que ver con lo que ustedes están estudiando o con lo que quieren trabajar. En las ferias de empleo me he encontrado gente que a lo loco, ¿verdad? Tal vez sacaron bachillerato de colegio, no tienen idea de qué quieren estudiar y empezaron a sacar cursos a diestra y siniestra, hasta de Photoshop, que no saben para qué les sirve, pero creen que les va a agrandar el currículum. Error. Eso no debería ni aparecer en el currículum, a no ser que usted sea como diseñador, fotógrafo, arquitecto, ingeniero o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, es fundamental que desde que uno va a decidir qué quiere estudiar o qué quiere agregar a su currículum, pensarlo desde antes, ¿verdad? Para que no gasten tiempo y dinero en cosas que al final no va a agregar ningún valor. Bueno, siempre es importante poner el lugar y las fechas, ¿verdad? Eso siempre va a ser crítico. En la parte de idiomas, bueno, yo sé que la bolacita es muy fuerte en sacar a gente bilingüe, ¿verdad? En las carreras, y eso es una gran ventaja para las personas que logran hacer ese tipo de formación. Recomendación, no pongan ningún idioma en el currículum que no dominen de un 50% en adelante. Muchas veces yo veo que dice inglés, ¿verdad? Y ok, uno llama y la persona, uno le dice, ¿le puedo hacer unas 2, 3 preguntas en inglés? Bueno, depende. Es que digamos, yo entiendo un 90%, pero leo un 60% y hablo un 10%. Entonces, si usted no tiene un dominio global, general de la lengua, ¿verdad? De un nivel intermedio en adelante y validado, ¿verdad? No es como que, yo creo que soy intermedio. Si ya usted no lo validaron con algún examen de ubicación y demás, mejor no lo ponga, porque va a pasar momentos bastante estresantes, ¿verdad? O usted mismo se está poniendo en un lugar no muy bueno, y entonces tampoco lo van a llamar, ¿ok? Eso es importante. ¿Qué no hacer en un currículum? Una vez me pasó hace muchos años, vine a una feria de empleo aquí, de hecho, y estábamos recibiendo currículum. Yo trabajaba con mi antigua, ¿verdad? Con otro trabajo hace muchos años atrás, y llega un muchacho, ¿verdad? Así delgadito, anteojos, con un bulto, y me dice, hola, ¿le puedo dejar mi currículum? Y yo, claro. Y entonces llega y tira el bulto así, ¡pum!, en la mesa, ¿verdad? Y yo, ok, y abre el bulto, y ha sacado aquel, no sé qué, no sé si era, o sea, era como entre tesis, Biblia, libro de Baldor de álgebra, una cosa así grandísima y gruesa, ¿verdad? Y entonces el muchacho me dice, aquí está mi currículum, de verdad, o sea, yo creo que hasta tenía índice y todo, eran como 500 páginas. Y yo me quedé así, le digo yo, no, con las 2 hojitas es suficiente, ¿verdad? Me dice, no, es que ahí está todo. Aquel muchacho ha hecho un libro de su vida que yo no les puedo explicar. Eso hubiera sido impresionante para publicar,
pero tenía de verdad portada, índice, contraportada, prefacio, y mi relación con Dios, mi relación con mi papá, con mi mamá, con mi familia, los animales que me gustan, las comidas que como, lo que no me gusta, lo que soy intolerante. O sea, era una cosa aquello que me llamó mucho la atención, me dio como cosita porque andaba caminando como con 20 currículum en el bolso, ¿verdad? Se podrán saber lo que pesaba aquello. ¿Y quién se iba a poner a leer eso? O sea, yo no tengo tiempo. Bueno, sí leo, pero otras cosas en mi tiempo libre, ¿verdad? Era bastante complejo. Entonces, dentro de las cosas que no hay que hacer, por ejemplo, es poner portada al currículum. Yo sé que en la escuela, en el cole nos enseñan que a todo hay que ponerle portada con un marquito que se dibujaba a lápiz tomando 2 centímetros del borde al centro, ¿verdad? No sé si se acuerdan, y uno pasaba el asunto y ponía currículum vitae. No. Eso no se hace, ¿ok? La otra cosa que no se hace es hacerlo poco atractivo visualmente. ¿A qué me refiero? El currículum normalmente se redacta con una estructura, con espacios, con párrafos, con bullets y cosas, ¿verdad? Si ustedes hacen un currículum cuadrado, puro texto en prosa, como alguna página de 100 años de soledad, a la gente no le va a gustar leerlo porque no tiene información como ordenada para leer, ¿verdad? Ahora, tampoco hay que irse al otro extremo, tampoco hay que ser demasiado creativo. A veces a mí me han llegado currículum que yo no sé ni por dónde empezarlo a leer, porque es una cosa esquematizada y como desordenado aquello raro, que uno dice, bueno, se ve muy chiva y tiene muchos colores, qué lindo, muy psicodélico, pero no entendí ni papa, o sea, al final no me quedó claro a qué se dedica, qué no, si tiene la experiencia que busco o no, ¿verdad? Es decir, cuando yo les digo que hay que hacer un currículum llamativo que resalte entre otros 200 currículum, no me refiero a eso exactamente, ¿verdad? Me refiero al contenido de la información. Algo que trae y que acabo de mencionar es que cuando los currículum no tienen un foco, ¿verdad? Es decir, que la persona no concentra la información en algo concreto, la gente que lo lee se pierde. O sea, usted nunca entendió qué le interesaba, qué experiencia tenía o qué conocimiento, ¿ok? Y eso es fundamental, y aquí me voy a detener un momentito. Cuando nosotros buscamos empleo, no necesariamente presentamos el mismo currículum en todos los trabajos. Ojo, ustedes tienen que tener varios currículum para enfatizar con base en lo que quieren trabajar. Voy a poner un ejemplo. Yo les comenté que me dedico a la psicología industrial más o menos un poco antes de graduarme de la universidad. También soy psicóloga clínica, amo y me apasiona el psicoanálisis y en algún momento he tenido pacientitos. Ahora, cuando yo fui a buscar empleo en el área de psicología laboral, no voy a contar mi experiencia clínica, porque no me van a contratar por eso. A ellos lo que les interesa saber es si yo sabía reclutar o no, ¿ok? Igual, si voy a pedir trabajo en una clínica, en el PANI o en cualquier otra organización que recluten psicólogos clínicos, no les va a interesar si yo sé reclutar, porque no es lo que yo voy a hacer. Entonces, si yo quiero buscar en uno o en otro, tengo que redactar un currículum para clínica y un currículum para laboral. Y con esto no significa que yo voy a omitir información. Ustedes se acuerdan que yo les conté que en la parte de experiencia laboral uno habla en concreto de los 3 últimos trabajos como en más detalle. De ahí para atrás se mencionan. No es necesario poner funciones y logros, más sí fechas, nombre, puesto, etcétera. Eso es lo que uno hace para no omitir información curricular, más no es necesario entrar al detalle si no aplica, por así decir. No sé si esa parte quedó clara. ¿Sí? Ok. Y lo otro es hacer el currículum muy personal, ¿verdad? Acuérdense que es una herramienta de autopromoción, es mi carta de presentación. Entonces, este tema de mi relación con Dios, lo que yo pienso de un tema, el otro y el otro, el currículum no es el foro, Facebook tampoco por aquello, ¿verdad? Ni ninguna red social, pueden haber grupos concretos para ese tipo de opinión, pero en el currículum no es el mejor momento ni lugar para plasmar cosas personales.
Y si bien es cierto, se supone que ninguna empresa le debería interesar su credo, orientación sexual, raza, religión, nacionalidad, lo que sí es cierto es que muchas personas que están reclutando y que son las que entrevistan, dependiendo de la cultura organizacional en la que trabajen, pueden ser sesgados por esta información. Entonces, no se expongan. Eso ni siquiera debería ir en un currículum porque ni siquiera importa para fines de encontrar un trabajo. A ustedes los contratan por su conocimiento y su habilidad y sus competencias. Entonces, lo que usted crea o lo que usted no crea, eso no importa. Entonces, no lo pongan. O sea, en realidad no debería ir mencionado. Ok, para tomar nota en relación al currículum es importante entonces, a modo de resumen, uno, conocerse a ustedes mismos, ¿verdad? Esto es crítico. ¿Por qué? Porque en la entrevista, cuando ustedes ya lleguen a entrevista, les van a preguntar sobre sus habilidades, sobre sus áreas de oportunidad, sobre lo que les gusta, lo que no, etc. Si ustedes no se conocen a ustedes mismos, van a estar en problemas. En Google hay 1.000.000 de test de autoconocimiento, de ejercicios de autoconocimiento. Mi recomendación es que en la medida que ustedes tengan un tiempito libre pueden entrar y hacerlos con el fin de explorarse a sí mismo y tener este tipo de información a mano, ¿verdad? También definir su área de interés. ¿A qué me refiero con esto? Y de una vez batí, ¿verdad? He estado en ferias de empleo en donde las personas se acercan y llegan hacia el stand, ¿verdad? Entonces ya usted se acerca y le dice, hola, sí, buenas, ¿en qué le puedo ayudar? Quisiera información. Sí, claro, ¿en qué estás buscando? En lo que sea. Error, esa respuesta nunca se da. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa contratar a alguien que le dé lo mismo a trabajar en lo que sea. A mí me interesa trabajar a alguien que quiera trabajar en eso, que le apasione trabajar en eso, que le encante, que viva, respire, duerme y sueñe eso, porque es su pasión, es su objetivo de vida. Entonces automáticamente esa persona me va a dar la milla extra siempre, porque es lo que le gusta, es pez en el agua. Que mientras que lo que sea, el mensaje implícito tras de eso es, en realidad me gusta otra cosa, pero como tengo meses de no encontrar trabajo, voy a trabajar en lo que sea mientras consigo lo que me gusta. Entonces invierte en mí porque me voy a ir ahorita a buscar otro trabajo. Ese es el mensaje implícito detrás de esa frase. Entonces, si ustedes llegan a una feria y dicen esto, no se extrañen si nunca los llaman, porque a nadie le interesa trabajar con alguien que no sabe en qué quiere trabajar y que le da lo mismo barrer los pisos o llevar un presupuesto de un departamento, ¿verdad? Entonces es fundamental que ustedes determinen cuál es el área de su interés, primero por eso, segundo para que enfoquen su información curricular hacia lo que quieren conseguir, ¿verdad? Y tercero, y eso nos lleva al tercer punto, se enfoquen en el tipo de empresas que tienen los puestos que ustedes andan buscando. Porque atención, no todas las empresas tienen los mismos puestos. Por ejemplo, donde yo trabajo no hay departamento de mercadeo, ni publicidad, ni servicio al cliente, ni call center, ni este tipo de cosas. Entonces, si yo no sé a qué se dedica Voz Vascular y yo soy mercadóloga y mando el currículum ahí, es como tirar semilla en tierra seca. Nunca la van a llamar porque no existe ese departamento. Entonces, en la medida en que yo sé y determino qué es lo que yo quiero ser, en qué es lo que yo quiero trabajar, qué es lo que me apasiona y me mueve en la vida y me hace feliz y me motiva a levantarme todos los días para ir a trabajar, entonces ese es el tipo de empresa que yo voy a buscar. ¿Ok? Eso es súper importante. Y lo que les comentaba siempre, elaborar la hoja de vida con base en el trabajo que yo quiero obtener. Y ahí vamos con todo lo que hablamos anteriormente, estudios complementarios, etcétera, etcétera. Finalmente, sintetizar la información de forma inteligente, que era más o menos tu pregunta, ¿verdad? Y saber siempre qué voy a poner en el currículum con el objetivo y con el fin de llegar a ese trabajo que yo quiero llegar. ¿Ok?
No sé si hasta aquí tienen alguna duda, algo que quisieran preguntar. ¿No? Ok, vamos a continuar. Otros puntos importantes es que recuerden que la información curricular no debe excederse uno, máximo 2 páginas. Ojalá una página por los 2 lados para no tener muchas hojas. Cuando ustedes van a ir a dejar un currículum en algún lugar, que ojo, esa práctica ya no se usa de caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y andar papeles y papeles y dejar con el guarda de la compañía. Eso ya no, porque todas las empresas tienen página web, tienen Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como todas las redes sociales. Entonces lo ideal es que apliquen por una red o por la página o por las cosas que ellos tienen para recibir currículum, ¿ok? A propósito, voy a hacer una cuña y esto no es un corte comercial, es una recomendación. Hablando de currículum, para mí la forma curricular que para un reclutador es más fácil leer y tener la información que uno quiere es la del empleo.com. Cuando yo busco en esta base de datos, para mí y cualquier persona con la que yo he trabajado en esta área, es súper fácil leer un currículum. O sea, usted va al punto, pum, qué es lo que necesita y qué no necesita. No anda dando tanta vuelta, y cuando ustedes montan un currículum en esta base de datos, el sistema es muy amigable, entonces los va guiando a poner la información sintetizada, clara y concisa de lo que necesitan. Es una recomendación, ¿verdad? Simplemente porque creo que funciona realmente bien y ustedes lo pueden bajar, tenerlo en su formatito y en Word, PDF, lo que ustedes gusten, y enviarlo a los lugares, o sea, es mejor. Tienen que cuidar su estilo de redacción y evitar errores en la ortografía. Bien, esto de la ortografía es muy importante. Yo sé que ahora está la famosa malla que dice hola, ¿qué hace? Con K todo, ¿verdad? Y con S. Pero yo no sé, yo soy old school en esa parte. O sea, para mí la ortografía es lo que es y punto. Es decir, o sabe escribir o no sabe escribir. Usted puede tener su estilo de redacción informal con sus amigos, círculos, redes sociales o lo que usted quiera, pero cuando se trata de un trabajo y algo formal, o sabe escribir o no sabe escribir, y eso se va a reflejar en el currículum. Por ejemplo, si yo estoy buscando una secretaria o un asistente de gerencia y me llega un currículum con faltas de ortografía, automáticamente queda descartado. ¿Por qué? Porque va a trabajar con la gerencia, con la presidencia, con el director del lugar. Imagínense que el pobre señor le ponga a redactar un correo o algo y va ahí todo lleno de faltas de ortografía. ¿Cómo deja la imagen de la compañía y el jefe? Por ejemplo, eso por ponerles un ejemplo, pero hay muchas cosas que se pueden sacar más de los errores de ortografía. En Facebook yo pertenezco me asocié a un grupo ahí de lectores, en Círculo de Lectores, algo así se llama. Y un día empezó un debate ahí de si la ortografía era importante o no, y si la gente corrige y no corrige, no sé qué. Yo decía, bueno, no entiendo cómo en un grupo de libros estamos debatiendo sobre la ortografía, ¿verdad? Debería ser default, pero usted no se imagina, yo quedé impresionada de la cantidad de gente que le da lo mismo escribir Chana que Juana. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para fines de un currículum, esto es crítico. Así que por favor, para que lo tengan en cuenta. Antes de mandarlo siempre conviene someterlo como a 2, 3 revisiones, ojalá alguien de confianza que se lo revise para entender, para ver si se entiende la información, si tienen alguna recomendación o demás. Y siempre cuidar la imagen, la calidad del papel, que los caracteres sean los adecuados, que la letra sea del mismo estilo, ¿verdad? En toda la redacción. Presentación que facilite la lectura del currículum, que si los títulos van en negrita, mayúscula y subrayados, todos los títulos van en negrita, mayúscula y subrayados, que si van a hacer una numeración de 1, 2, 3,
Sea así, los signos de puntuación fundamental, si terminan una oración con punto, todas las oraciones tienen que terminar con punto por default, y si no le ponen a una, no le pongan a ninguna, ¿verdad? Todos esos detallitos siempre se observan en un currículum. Y ojo, no es solo por un tema de puntuación, ortografía. Y les voy a poner otro ejemplo. Si yo estoy buscando a alguien para el área de contabilidad o finanzas o trabajar en planillas y me llega un currículum desordenado y o con faltas de ortografía o puntuación, también queda descartado. Y les voy a decir por qué. Porque la atención al detalle es una competencia crítica para este tipo de posiciones. Y así como se le pasó un punto o una falta de ortografía en su currículum, se le pasa un dígito para una planilla. Y a alguien le llega más o menos salario. Así de sencillo. Eso se llama atención al detalle. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que cuando uno como reclutador lee un currículum, usted está leyendo más allá de la información que la persona le está presentando. Usted lee estructura, lee contenido, lee forma, ve qué tanto la persona es estructurada. De acuerdo a cómo la persona monte un currículum, usted determina qué tan estructurada mentalmente es la persona, cuál es su capacidad de síntesis. Y todo eso son competencias que se buscan en un trabajo. Entonces, no es solo la información que ustedes están poniendo, uno lee entre líneas, ¿verdad? Entonces tienen que cuidar esa parte también. A grandes rasgos, quería comentarles lo de las entrevistas de trabajo por competencias, simplemente es como para que tengan una pincelada de a qué se podrían enfrentar. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Donde un señor llega a entrevista y le dice, hágase una silla y siéntese, y le da una silla desarmada. Esto se llama entrevista por competencias. Claro, es un caso extremo para ilustrar, pero puede pasar. Si yo estoy buscando un ingeniero, por ejemplo, este sería un ejercicio perfecto. Un ingeniero nato, ¿qué hace? Claro, y se sienta, tiene el manual de instrucciones, tiene eso, y empieza, pum, 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 arma la silla. Y yo estoy aquí viendo tiempo, y viendo qué hace, qué pregunta, qué no dice, qué dice, etcétera, y lo monta. Probablemente alguien un poquito más estructurado lo agarró fuera de línea y pueden pasar muchas cosas, desde que sepa, acepte el reto y lo pase, hasta que se quede paralizado y no sepa qué hacer o da media vuelta y se va. Yo en un trabajo tenía una compañera que hacía eso con los candidatos, digamos, ella tenía una oficina y atravesaba una escoba o una sombrilla grande o algo así, como en la puerta, y le decía, pase. Y entonces ver la reacción de la gente era bastante interesante. Había gente que se quedaba parada así como viendo la sombrilla o la escoba, no sé si esperaban que se quitara sola, ¿verdad? O qué, o levitara o algo así. Había otra gente que lo que hacía era con permiso y se brincaba la sombrilla, ¿verdad? Y había otra gente que simplemente la tomaba y le decía, ¿dónde se la pongo? Y ya, se sentaba. Aunque ustedes no lo crean, eso se observa. Y usted ya está midiendo tolerancia a la frustración, cómo la persona reacciona ante eventos inesperados, ante situaciones inesperadas, cuál es su capacidad de reacción, su inteligencia de mundo habitual, ¿verdad? Se miden muchísimas cosas. Entonces, con estos ejemplos lo que les quiero resumir es que la entrevista por competencias ahora es muy común y lo que se trata es de observar. Se llama entrevista basada en comportamientos o competencias para ver y predecir cómo la persona se va a comportar en un futuro. Es decir, si yo tengo a alguien que llega tarde todos los días al trabajo, aunque tengo otro trabajo, adivinen qué va a pasar. Y va a seguir llegando tarde. Es su conducta habitual. Entonces, este tipo de entrevista le permite a la empresa predecir conductas, les permite conseguir información directa y auténtica del candidato, porque es decir, o usted sabe armar la silla y tiene las habilidades para armarlas o no las tiene, o aceptó el reto o se paralizó. Es decir, usted lo está observando, nadie se lo está contando. También nos ayuda a determinar la adecuación del perfil del candidato a la empresa y puesto. Y ojo, más allá de la experiencia o los estudios, y por eso les traigo esta información, lo que se toma muchísimo en cuenta ahora son justamente las competencias, los comportamientos y las conductas visibles de la persona. ¿Qué habilidades tiene la persona? Eso hoy en día es crítico y fundamental. Entonces,
Todos esos términos de trabajo en equipo, organización y planificación, liderazgo, eso se llama competencias laborales y se evalúa así. Ustedes pueden decir hasta misa que si los ponen en un assessment center y les empiezan a evaluar conductas y competencias, vamos a ver si es cierto lo que el papel aguantó que le pusieran, ¿ok? Entonces, aquí voy a hacer referencia, no sé si se acuerdan que al inicio de la charla les dije que más adelante les hablaría del perfil profesional que va en el currículum. ¿Se acuerdan? El perfil profesional es ese párrafito que va como arriba de los datos personales y dicen, yo soy un ingeniero industrial que busca posicionarse en una empresa transnacional, tengo liderazgo, trabajo en equipo, organización, Cuidado con esas redacciones de perfil profesional, se pueden estar poniendo la soga al cuello. Si el reclutador o el entrevistador es experimentado, va a decir, sí, vamos a ver si es cierto. Coménteme un ejemplo claro en los últimos 2 años en donde usted haya tenido que liderar un equipo de trabajo para algún resultado de negocio. ¿Cuál fue el resultado? Y qué fue lo que logró exactamente y cuál fue su participación de liderazgo en ese ejemplo. Si ustedes tienen cómo responder, perfecto. Si lo pusieron porque sonaba bonito en el papel, hasta ahí llegó la entrevista. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado con lo que vayan a redactar en esa parte de perfil profesional, que yo les decía que en el caso de la compañera que es freelance y trabaja por proyectos, sí le sirve, porque ella pone, soy profesional que trabaja por proyectos, entro y salgo de las compañías, y lo puede poner. Nada más tengan mucho cuidado como recomendación, por favor, de lo que pongan. Mucha gente dice, voy a redactar un currículum, y pone ahí como toda la descripción, ¿verdad? Que suene más bonita y no sabe muchas veces que se están disparando en los pies solitos, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso. Finalmente, algunos tips generales sobre cómo impresionar en una entrevista. Siempre prepárese, nunca vaya a una entrevista a como se levantó y se fue, ¿verdad? Es importante que se prepare la noche anterior o que venga preparándose desde antes. Vista inteligente, ¿esto qué quiere decir? Vista de acuerdo a la ocasión en la que va, es decir, si va a ir a un call center a buscar trabajo, no vaya con corbata y saco, porque no lo van a contratar, van a decir, esta persona está, ¿verdad? Porque iba a ir a un call center. Pero si usted va a ir a buscar trabajo a un banco, no vaya en Converse y jeans y camiseta, porque no aplica tampoco. Hay que tener la inteligencia para decodificar qué es lo adecuado en cada situación. Llegue temprano, eso es importante, y ojo, temprano no me refiero a 1 hora antes, ¿verdad? Valen 10 minutitos antes, eso es importante. Impuntual es tanto la persona que llega después como la que llega mucho antes. Puntual es a la hora exacta, pero en estos casos es importante tomar previsiones, porque si ustedes van a un lugar que no conocen, no saben el bus, no saben el tiempo que van a durar y otro montón de cosas, y al final, aunque pongan excusas cuando llegan, esas cosas se toman en cuenta. Siempre el teléfono apagado o en vibrador, si es que tienen hijos y ocupan estar pendientes o algo, pero no dejen que una llamada o un mensaje o un sonidito constante les vaya a interrumpir una entrevista de trabajo, porque los desconcentra a ustedes y desconcentra al entrevistador y pierden el hilo de la conversación. ¿Cómo se saluda? Con un firme apretón de manos, ¿ok? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, eso muestra seguridad. No se les ocurra saludar de beso al entrevistador, ni despedirse de beso tampoco. Eso no está dentro de la ética y protocolo de las entrevistas de trabajo, ¿ok? Tampoco de un abrazo como, ay, ¿cómo está? ¿Qué? Tampoco, eso no aplica, con el apretón de manos es suficiente. Siempre sonreír, eso es importante, ¿verdad? Aunque estén asustados, aunque estén nerviosos, aunque estén ansiosos, si ustedes sonríen, eso demuestra seguridad. Tienen que cuidar el lenguaje corporal. Ahorita examínense cómo están sentados en este momento. Generalmente el sentarse con los brazos cruzados demuestra, o el mensaje que emiten es, estoy rechazando lo que me estás diciendo.
estoy en mi mundo a la defensiva, mi opinión, estoy pensando qué voy a responder, ¿verdad? En una entrevista de trabajo. Si se sientan así como muy relajados, pueden emitir el mensaje de no me importa, ¿verdad? O sea, hable lo que quiera, vengo aquí porque me dijeron que viniera, no es de mi interés. Entonces, pueden demostrar también ansiedad, dependiendo de cómo estén sentados, pueden demostrar interés, pueden demostrar seguridad, que están relajados, eso depende del mensaje que quieran transmitir. Y siempre pueden tomar notas de la información que van recibiendo en la entrevista, eso se vale, que ustedes tengan una libretita, hagan sus preguntas, cuando tengan la oportunidad de hacer preguntas, pregunten cosas inteligentes, ¿verdad? Que les puedan servir para que ustedes mismos tomen una decisión. Acuérdense que al final trabajar significa que un 50% es mi decisión y un 50% de la empresa. Es decir, yo como persona no estoy a merced de que la empresa decida sobre mí o no. Yo también elijo si quiero ese trabajo o no, con base a la información que obtienen de la entrevista. Y bueno, eso sería. No sé si tienen alguna duda hasta acá o algo que les pueda aclarar, sea relacionado con el currículum o con alguna situación de entrevista. ¿Sí? Totalmente cierto. No es una práctica del 100% de las empresas, pero sí es cierto. Vamos a ver. Y normalmente para reclutar lo que más se usa es LinkedIn, ¿verdad? Es como la red social de profesionales sobre todo, que ponen ahí su información y incluso compañeros de trabajo, jefes anteriores pueden entrar y calificarte, ponerte ranking y demás, que eso le da visibilidad. Es decir, si usted pone que usted tiene capacidad de trabajo en equipo, pueden entrar ex compañeros suyos o compañeros y empezar a dar como like, por así decir, ¿verdad? O estrellitas para reafirmar que usted tiene esa competencia. Normalmente se usa LinkedIn por eso, porque es una red más profesional. Más sin embargo, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen su página en Facebook, la gente les da like y la empresa publica a través de Facebook sus vacantes y entonces la gente le da like o comenta una vacante. La gente no se da cuenta que eso es doble filo, porque como usted tiene acceso al perfil de la empresa, automáticamente la empresa lo tiene al suyo. Entonces, si yo quiero buscar gente para una posición, yo puedo agarrar perfectamente toda la gente que dio like al puesto que publiqué y empezar a meterme en los perfiles para contactar. Y cuando me meto en los perfiles, yo puedo ver de la persona. Es que automáticamente ahí está la vida, con 2 o 3 cosas que usted vea, usted ya puede tener una idea de lo que la persona, de la imagen que la persona transmite, porque no necesariamente la persona, pero si la persona está queriendo conscientemente transmitir esa imagen, es por algo, ¿verdad? Entonces, eso uno lo revisa. Igual en general, el protocolo de redes sociales, ¿verdad? Lo que indica es algo muy sencillo, si no quieres que se sepa, no lo digas, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que poner en Facebook o en cualquier red social, pues lo que uno crea que le puede ayudar a la imagen que uno quiere proyectar o promover, ¿verdad? No sé, si tiene que ver con su profesión, si tiene que ver con lo que le gusta, en general. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas. Hola. No sé qué tan conveniente sería poner referencias laborales en un currículo. Ok, es conveniente si son laborales. Si es de mamá, papá, hermano, hijo, prima, abuelita, padrino, madrina, no, ¿verdad? Laborales es lo que se recomienda. Si la persona no tiene experiencia, puede buscar algún profesor o alguien que le dio alguna asesoría o tutoría o trabajo temporal, eso cuenta. De familiares no. Normalmente es de los 2 últimos trabajos.
Le voy a contar cuál es la práctica ahorita. De hecho, lo que uno pide más que referencia es como la constancia de los 2 o 3 últimos trabajos y uno se encarga de confirmar con recursos humanos. Normalmente las empresas hoy día, por un tema de confidencialidad de la información, no brinda mayor información que la que emiten en una constancia de empleo, a no ser que el reclutador o el jefe para el que usted viene conoce al jefe que fue suyo. Entonces ahí la conversación es otra en un ambiente informal. Pero si es referencia normal, es a través de este mecanismo. ¿Alguien más que desea hacer otra consulta? Bueno, si le damos un caluroso agradecimiento a doña Vivian. Muchísimas gracias. Ese micrófono está. Don Eric, ayúdeme.